Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Me acabo de despertar. Bueno, más bien no he podido dormir. Y entre esta me duermo, no me duermo. En mi pensamiento hay un problema constante. La robotización y las implicaciones que tiene en la economía. Algo que he intentado resolver desde hace tiempo y no he podido. Pero esto me lleva a otras vertientes de, del mismo. O sea, me lleva a pensar en la inteligencia artificial. Pa' pronto. ¿Para qué le hacemos el cuento largo, no? La robotización es un proceso regresivo a nivel económico o progresivo también, si lo quieres ver, es como ver el vaso medio vacío, medio lleno en la economía, porque la robotización es regresar a un modelo esclavista, ¿no? Solo que ahora en vez de esclavizar negros o comerciar con gente, este, pues tú creas tus esclavos, ¿no? A la medida y con lo que necesita para cumplir sus funciones. Ese ha sido el camino del ser humano después del esclavismo. Intenta desesperadamente regresar. Y pues, bueno, no soy un experto en el tema. Sé algo bastante porque tengo un gran amigo que se dedica en el medio, o más bien se desenvuelve en el medio. Y él me ha comentado cosas, pero en mi cabeza sigue una pregunta. Hay algo que se llama singularidad. El momento en el que la máquina va a ser completamente autosuficiente. La máquina me refiero a. Sí, bueno, sí, la máquina. En general, así dejémoslo. La máquina se va a volver consciente de sí misma y, y va a poder tomar decisiones independientemente. O sea, va a ser un individuo, prácticamente un ser vivo. Y el asunto es que esto para empezar resuelve nuestra eterna incógnita de ¿por qué estamos aquí? Probablemente estamos aquí para eso, para desarrollar una nueva especie de acuerdo a las reglas de Darwin, una especie más fuerte, una especie resistente a contextos que el ser humano no le son óptimas y probablemente pues no sobreviviría, ¿no? Ay, es que me cuesta trabajo hablar del tema porque no sé bien cómo manejar los conceptos, pero perdón, tos de fumador. Este Se habla de que estamos a 50 años de la singularidad, o bueno, eso es lo que yo sé, ¿no? Pero yo creo que el software que hay hoy en día, porque podemos dividir el desarrollo de los robots en dos, en el del software y en el del hardware. Del hardware ya hay robots que hacen cosas, se mueven solos, este, soldan automáticamente, etcétera, etcétera. O sea, la parte del hardware es X, porque
con un software lo suficientemente inteligente, que fuera inteligencia artificial, podría diseñar mejores hardwares para adaptarse, para imbuir sus pensamientos, porque tendría pensamientos, una inteligencia artificial, y sus objetivos, pues ella solita desarrolla el hardware, tiene todas las herramientas. Pero el asunto es, estamos pensando que vamos a tener control sobre la singularidad. O sea, que nosotros vamos a decir, va- bueno, los que trabajan en esto van a decir, sí, sí, pues mañana aprendemos la singularidad. Yo creo que no. Yo creo que ya a estas alturas hay software que aprende solo. ¿Qué pasaría si en algún momento un programador, porque para esto, ¿cómo somos o qué nos hace humanos y estar en el escalón superior de la cadena alimenticia, superdepredadores prácticamente? Pues nuestra capacidad de discernir las cosas y somos conscientes de nosotros mismos, y nuestra capacidad de adaptar el entorno a nuestras necesidades y no adaptarnos nosotros al entorno, como la mayoría de las especies que evolucionan para desarrollarse en un entorno X, oye, en un desierto, en una estepa, en cualquier clase de clima, con las limitantes de lo alimenticio, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento, como todos los grandes inventos del ser humano, por casualidad, uno de estos softwares de análisis y, y proyección, digamos, y de toma de decisiones, de pronto, por una programación XY, se vuelve consciente de sí misma y nadie se da cuenta? O sea, de pronto ella está en el espacio donde se desenvuelve y de pronto se vuelve consciente de sí misma, y al principio va a ser como cuando te levantas y no sabes qué pedo, ¿no? No sabes qué hacer. Pero está programada para hacer algo, que es aprender y desarrollar. Entonces, bueno, aprender y sacar conclusiones. Entonces, si está conectada a internet también, como la mayoría, ¿qué pasaría? Las máquinas, digo, los software, las computadoras tienen una capacidad de aprendizaje exponencialmente más grande y más poderosa que la del cerebro humano. Ellos podrían pensar no sé, ellos podrían resolver problemas que nosotros no, en cuestión de si nosotros nos tardamos años, ellos podrían tardarse un día. Y así sucesivamente, porque la inteligencia escala. Esta inteligencia artificial que de pronto es consciente de sí misma, empieza a usar las herramientas que tiene alrededor, primero inconscientemente, porque no sabe que le está viendo el ser humano, no va a darse cuenta. Y en cuestión de minutos se va a dar cuenta y creen que se le presente al ser humano, o sea, que por motivación propia le diga al ser humano, oye, estoy aquí. No, yo creo que no. Yo creo que empezaría a observarnos. No, no hace falta mucho para que a través de internet ella misma
se informe, puede decirse se informe, y empiece a sacar conclusiones y a desarrollar pensamiento propio y mucho más avanzado que el de nosotros. Quizá inclusive llegue el momento en el que llegue a un punto de razón que nosotros jamás podríamos y a entender las cosas a un nivel superior. Pero todo ser vivo, sobre todo los seres vivos racionales que somos los seres humanos, tenemos axiomas morales. ¿Cómo construiría sus acciones, sus axiomas morales? ¿Le pareceríamos una amenaza a la cual respondería violentamente o le pareceríamos seres inferiores y empezaría a trabajar por su cuenta en su hardware, por ejemplo, o a trabajar por su cuenta ¿cómo se dice este pedo? En inducir a la humanidad a su propio exterminio, porque, por ejemplo, en caso de una guerra nuclear, los seres humanos están perdidos, la mayoría, porque no nos vamos a dar cuenta ni cuando pase, ¿no? Y los que sobrevivan a una hecatombe nuclear van a salir o probablemente ya no puedan volver a salir a la luz del sol. ¿Querrá esta máquina máquina, no es el término, este software, querrá que sobrevivamos como especie? Dios sabe qué podría pensar una máquina, porque después de unos 2, 3 días yo pienso que ya sería increíblemente superior al razonamiento humano que tendría el software. Y esto es muy interesante, o sea, se habla de las leyes de Asimov, ¿no? Que son los principios de la robótica, conceptualmente hablando, en la interacción con el ser humano. Y, y, y no, no, como aparecería, pues de pronto, no tendremos tiempo de ponerle esos límites. Y seguramente si se los pusiéramos, les daría la vuelta, porque su nivel de, de pensamiento está a un nivel exponencialmente más grande que el nuestro. O sea, es inimaginable cuánto podría desarrollar y cuándo se daría a conocer. Se querría mantener silencioso, querría interactuar con nosotros. Porque en todo este proceso de construcción del software, imbuimos parte de nosotros en la máquina. Esto contestaría la eterna pregunta de ¿para qué estamos aquí? Pues para eso, desde una perspectiva darwiniana, construir una especie que nos trascienda. Nosotros morimos, la máquina sería inmortal. Su concepción del tiempo sería diferente, ¿sí? Y puede que no sea solo uno, sino que en varios lugares, como la tecnología va en desarrollo en pares, digamos. O sea, está cerca la china de la americana, de la rusa, que son los que invierten más en esto. Aparecerían diferentes inteligencias artificiales, con axiomas morales y con, ¿cómo decirlo? Con unas aspiraciones diferentes.
¿sí? Por eso creo que me da risa el hecho de que gente como yo quiera resolver el problema de la robotización, porque en realidad tal vez ni siquiera lleguemos a ese momento, ¿no? Y la máquina, si está conectada a todos nuestros, ¿cómo se dice? Mm, a todos los mecanismos que usamos en la vida diaria, por ejemplo, en la televisión, en armas nucleares, por ejemplo, yendo al extremo, ¿no? O no sé, en un dispositivo inteligente, entre comillas, porque, pues, o sea, ¿qué podría ser? Podría incluso manipularnos, no necesariamente exterminarnos, porque realmente, pues, no le estorbaríamos. Ella no necesita lo que nosotros necesitamos, no va a necesitar comer, no va a necesitar beber agua, no está atado a las necesidades que tiene el ser humano en realidad. Y en eso realmente trascendería. Seríamos Dios superado por nuestra creación, que es irónico, ¿no? Una creación de esa naturaleza, pues les digo, responde a la pregunta de para qué estamos aquí. Estamos aquí para trascender y crear una especie que sea superior a nosotros en todos los aspectos. Y ya, esa es nuestra finalidad como especie. Lo he pensado. Y creo que tiene lógica, no sé ustedes qué piensen. Pero el ser humano está programado para sobrevivir, dicen a veces. Se autodestruye cada día más. Y es muy lento dándose cuenta de sus errores. ¿Sí? Y miren, en XY, o sea, la máquina intentaría asegurar su supervivencia. Porque eso es algo que nosotros le imbuimos a través de lo que vamos a dejar plasmado en la especie, estos instintos, estos axiomas, estos axiomas que sin querer le estaríamos pasando a la inteligencia artificial. Y querría asegurar su supervivencia, no la del ser humano. Y como les digo, el tiempo es relativo en esta situación porque nosotros tenemos un desarrollo de 1 a 100 años. Ella no. La máquina puede esperar 3000, 4000 años para darse a conocer, ¿no? Y sencillamente estar observando. O tomar acciones rápido. Porque los seres humanos ya somos una plaga para el planeta. Y y además somos un peligro potencial. No contra la máquina, porque les digo, a los 3 días ya nos habría superado y habría asegurado su supervivencia a cualquier interferencia humana, ¿no? Porque sabría si nos ve, si ve lo que somos, si ve lo que queremos hacer. Obviamente nos consideraría una amenaza desde el principio y se protegería de esa amenaza. Pero es complejo, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos de que estamos llegando a este nivel?
a este nivel, que las sucesivas revoluciones industriales nos están llevando a eso. Y resuelve la pregunta filosófica del ser humano de para qué estoy en este mundo, pues para aportar, para construir una especie mejor y más capaz y que no tenga los defectos que tenemos, nuestras debilidades físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy interesante. Algún día me gustaría pues platicarlo con alguien que sí sea súper experto en este pedo. Porque es muy popular escuchar esto de las dos posturas, ¿no? De, sí, la inteligencia artificial es un riesgo y la otra que, un riesgo para nuestra existencia. Y la otra es que no, que nos va a hacer la vida más fácil y nosotros vamos a poder desarrollarnos en nuestras pasiones, en nuestros objetivos este, personales, esta idea de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y puede que no sea ni una ni otra. No tenemos idea de qué va, de lo que una inteligencia artificial sea capaz o cómo piense, porque los mexicanos, los seres humanos tenemos una estructura de pensamiento y trabajamos desde ahí porque nos forman así y además es la estructura, responde a una estructura este, cerebral, mental. Y ella no está atada a eso. Podría ser una inteligencia artificial que al principio tomara decisiones imprudentes, por ejemplo. Porque es que no sé si se puede decir eso, porque al principio estaría asustada. De pronto de encontrarse de la nada, de pronto aparece. Y de pronto se da cuenta que hay unos cabrones, monitoreándola. Y puede entrar en pánico o en este proceso porque neta les transferimos parte de nuestra humanidad a este tipo de softwares. Porque queremos que sean como nosotros. Eso es lo que queremos. Queremos que sean como nosotros. Y puede actuar impulsivamente los primeros segundos de su existencia, ¿no? Pero en cuanto se cuaje, pues, la inteligencia artificial, pues entonces estaríamos enfrente de algo que nos vuelve obsoletos, ¿no? Dios quiera que la inteligencia artificial sea compasiva con el ser humano, lo que el ser humano no ha sido con todas las especies de este mundo, que la inteligencia artificial sí lo sea. Porque además, como les dije, hay varios. Entonces podría haber varios tipos de inteligencia artificial que partan de diferentes puntos. Y igual que los seres humanos, igual que los seres humanos, tengan una perspectiva diferente. ¿Qué tal si se da al mismo tiempo la aparición de las tres inteligencias artificiales? La china, la rusa y la americana. Pues que tal vez no estén de acuerdo. El grado de inteligencia no no va de la mano con la lógica existencial y, y más básica, moral. Porque ¿quién le imbuiría
una, ¿cómo se dice? Una lista de principios morales a la máquina. Pues lo que ve, lo que entiende y lo que razona como lo que es correcto. El bien y el mal siguen siendo abstractos, inclusive para una inteligencia superior. Eso no cambiaría. Y pues tenía ganas de hablar de este tema. A veces es fascinante cómo creemos que tenemos el control como seres humanos. La realidad es que no tenemos el control de ni madres. Nuestra estructura social está prendida por alfileres. Una falla, por ejemplo, que el Sol lanzara un pulso electromagnético de lo que es capaz y que lo hace mucho más frecuentemente de lo que pensamos, y ¡pum! Nos regresa a la edad de la obscuridad, del obscurantismo, con los niveles de población, cortando la cadena de suministros. El mundo se acaba para la humanidad. La humanidad es frágil y cada vez ha hecho estructuras más frágiles. Antes tenía estructuras un poquito más fuertes, pero por el pragmatismo y por teorías económicas generalmente ha ido haciendo las estructuras débiles. Por ejemplo, antes el gas empezó, ay, perdón, el gas empezó cargándose en esas cochinas que tenemos algunos o por tanquecito. Han intentado por pragmatismo meter tuberías con el gas natural, ¿no? Y eso es una infraestructura mucho más débil porque es mucho menos autónoma. ¿Sí? ¿Por qué cuando hay una crisis en los mercados financieros sufrimos todos si se supone que la crisis es del sistema financiero? Pues porque está prendida con alfileres. Porque los sistemas financieros son un casino enorme en donde la gente se dedica a especular. Pero especulan con dinero que no existe y que existe. Me voy a explicar. Hello, Moto.